Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. Usualmente utilizamos la mística, la religión y el psicoanálisis para sanar el interior, pero en esta ocasión vamos a comenzar a utilizar otras técnicas, siempre combinándolas en otros videos con la mística, con la religión y con la ciencia, pero vamos a utilizar el análisis literario y también filosofía para sanar nuestro interior. Y vamos a tomar como referencia el análisis de la novela de Mary Shelley, que se llama Frankenstein o el Prometeo moderno. El padre de Mary era un filósofo político de orientación anarquista. Más adelante vamos a ver por qué. La madre también era filósofa y feminista y murió un mes antes de que naciera Mary, es decir, que Mary fue un bebé prematuro. Cuando ella tenía 4 años, el padre de Mary se casó y tuvo una relación muy difícil con su madrastra. En 1814 inició un romance con un hombre casado, Percy, que también era anarquista, compañero político de su padre. Con Percy y con una de sus media hermanas viajaron por toda Europa y cuando regresaron a Inglaterra se encontró que estaba embarazada del hijo de Percy y vivió con él en aislamiento social, tuvieron deudas, pero su hijo muere prematuramente. Y en 1816 se suicida la esposa de Percy, de su amante, y entonces se casan. En 1816, cuando se casaron, pasan el verano con Lord Byron. O sea, y me parece que era otro anarquista. Pareciera que era lo común en ese tiempo y había una razón por qué en el siglo XVIII estaba ese movimiento anarquista. Lord Byron fue otro genio literario, pero también podríamos decir que era alguien que tiene una vida con una reputación complicada. Pero así era Mary, así era Percy, o sea, ellos no vivían de acuerdo a las orientaciones de la sociedad, o sea, habían rechazado que fuera la sociedad o la religión quien les dijera lo que tenían que hacer, eran anarquistas. Pero a Mary, bueno, cuando estaban con Lord Byron, es de que están en Génova, Suiza, me parece de que fueron a la montaña por una tormenta, quedan atrapados y se les ocurre hacer un concurso donde quién ganaba haciendo la mejor historia. Y al final ahí fue donde nació la historia de Frankenstein. Mary se va a Italia en 1818, donde muere su segundo y su tercer hijo. Solo de todos sus hijos, solo le sobrevive el cuarto. En 1822, Percy se ahoga al caer de su velero durante una tormenta. Bueno, Mary muere de un tumor cerebral a los 53 años. Ahora bien, para entender la novela tiene mucho de la concepción del anarquismo. El anarquismo es un movimiento que plantea que no necesitamos de ningún tipo de gobierno y que ya sea secular o religioso. Es decir, no, que el hombre es capaz de controlarse. No necesitamos que sean leyes las que nos controlen. Nosotros tenemos que tener la libertad de decidir qué hacer. Y no necesitamos ir a un sistema religioso. Ahora, el gobierno, es porque lo que tenemos que hacerle al individuo es capacitarlo para que sea independiente, para que no dependa de nadie, porque al final el planteamiento anarquista es de que nosotros nacemos buenos, el mito del salvaje noble, pero que al crecer son las sociedades que nos moldean y nos hacen malos, tanto sociedades o gobiernos seculares como religiosos, que buscan al final controlarnos y convencernos de que necesitamos ser controlados por ellos. Pero al final son ellos los que sacan ventaja, beneficio del individuo. Porque siempre están pensando en el beneficio colectivo, pero no en el beneficio del individuo. Entonces, también eso lo traspasa a la novela, lo vamos a ver más adelante, pero también esa criatura nace buena. La criatura hecha por Víctor Frankenstein. Es bueno, pero es abandonado a su suerte. Y así la sociedad crea criaturas que después abandona a su suerte. Por ejemplo, pero si la criatura es bella, como una princesa, pues todos la van a cuidar. Todos van a querer ser el dueño de esa princesa. Pero si no tiene dueño,
Si es feo, si es repulsivo, si nadie se hace responsable, pues entonces se puede volver un monstruo. Se le abandona. Y si esa criatura abandonada comete un error, la convertimos en un monstruo, en un estorbo para la sociedad. De modo que el único que se salva es aquel que tiene paternidad, aquel que le ponen un nombre, porque la criatura nadie le pone nombre. De hecho, en toda la historia, en toda la novela, no dicen y se llamaba, sino que siempre se refiere como y la criatura. Y cuando hace destrozo le dicen y el monstruo, pero nunca tuvo nombre. ¿Por qué? Porque su creador nunca quiso responsabilizarse. Es como el niño que su papá no le importa este niño. Y de hecho cuando un niño tiene una relación difícil con su mamá, este niño crece con mucho dolor y le cuesta relacionarse con los demás. Es decir, un niño que no tuvo una relación con la mamá saludable va a tener dificultad de relaciones y de sentirse feliz. Y un niño o una niña que no tuvo una relación paterna es como que si no hubiera tenido nombre, como que si hubiera estado abandonado. Y usualmente son las personas que cuando crecen no saben qué estudiar, no saben qué hacer con su vida, no le encuentran sentido a la vida, porque están abandonados. Nunca es el padre el que les desarrolla la psique para que puedan tener un propósito en la vida. Por eso esta criatura de Frankenstein nunca tiene un propósito en la vida, porque nunca tuvo un padre. Y así también se sentía Mary. Pero si la criatura hubiera sido bella, se hubiera vuelto un cuento de hadas, porque la criatura fue abandonada en un calabozo. Sí, pero era Rapunzel, era la Bella Durmiente, así que siempre alguien quiso hacerse cargo de ella. No sabemos cuáles eran los nombres de estas princesas, la Bella Durmiente, pero al final alguien quiso tomarla. ¿Por qué? Porque era bella. Pero si es repugnante, entonces nadie está interesado. Y es igual al niño o a la mujer o al anciano o a un animal, un perro, un gato que fue abandonado en la calle. Fue creado por la sociedad, pero nadie se responsabilizó y se volvieron monstruos, se volvieron repulsivos, feos. Pero nacieron buenos, pero cometieron el pecado de ser abandonados. Y al final no fueron hermosos, otro pecado, y por tanto se volvieron monstruos. Pero la escritora también le da otra dimensión más a su novela. La criatura está hecha de parte de muertos, es decir, de todos los muertos que fueron parte de la comunidad donde fue creada la criatura. Y por esa razón es el planteamiento de los psicoanalistas. Nosotros también somos como esa criatura porque hemos sido hechos de los inconscientes de los demás. Para Mary, ella fue hecha de los muertos de su vida. Su madre muerta, su papá la abandonó, o sea, sin ninguna relación, paternidad, sus hijos muertos, el esposo muerto, la ex esposa de su esposo que se suicidó, otra persona muerta. Entonces ella era esa criatura, era Frankenstein, era el monstruo de Frankenstein, hecha de las partes de todos los muertos, incluyendo de sus hijos muertos prematuros. Igual era de tal vez en ese tiempo de un montón de personas que habían muerto porque la mortandad era muy alta. Todo eso la había creado. Y de nosotros, si por ejemplo ese niño abandonado en la calle que tal vez su mamá murió, su papá murió, su hermano murió, tal vez su hermano menor, su hermano mayor, murió su mascota, él es también esa criatura formada de todas esas muertes. Pero terrible es cuando hemos sido formados de las muertes del montón de cadáveres. Lo mejor es haber sido formado del montón de personas que nos aman, que nos han dado vida y no lo contrario. Pero aún así, aunque fue creado de muchos muertos, la criatura no era mala, era buena, tenía bondad. Y bueno, como un resumen, esta criatura, como todos nosotros, es hecha de los demás. Así nuestro inconsciente
El inconsciente de cada uno de nosotros es hecho del inconsciente de los demás. Nacemos buenos, pero es la sociedad, las situaciones, las que decide si somos dignos o no de ser amados o de ser rechazados. Es la sociedad la que critica, y esa es la crítica del anarquismo, es la sociedad la que no tiene sentimientos, que nos convierte o en un príncipe o en un monstruo. Pero no tenemos la culpa de llegar a ser príncipes o monstruos. Es la sociedad la que lo decide, la que nos etiqueta. A la criatura se le llamó Frankenstein, pero así fue como se dio en las películas. Pero siempre en la novela solo era la criatura. Nunca tuvo un nombre. Y así puede ser el caso de muchas personas. Mi padre nunca estuvo cerca de mí. Yo me siento como que nunca tuve un nombre, como que solo fui la criatura. La autora, como nosotros, somos formados de los demás. Todas estas personas que han sido parte de nuestras vidas, están vivos o muertos, siempre nos han formado, y eso es lo que nos dice el psicoanálisis. De hecho, ese niño en la calle, ese perro abandonado en la calle que lo vemos, nos causa repulsión. Lo abandonamos, lo rechazamos, como que no existe. Y mire, el video que yo puse que el buen samaritano, de que el inconsciente es el que de cada uno de nosotros evita que nos volvamos buenos samaritanos, ese video es el que casi nadie quiere ver. Porque en ese video planteo cómo el que había sido golpeado se volvió en la criatura, rechazada por la sociedad, rechazada por una sociedad religiosa que solo pasaba, y como se había vuelto en una criatura repulsiva que la habían golpeado, entonces no queremos saber nada de ti. Así es como plantea el anarquismo que nos volvemos todos nosotros, y en la crítica. De modo de que el buen samaritano era el que estaba sano en su interior y vio a la criatura, que no se volvió monstruo porque ya no tenía fuerza para dañar a otros, pero que necesitaba ayuda, pero se volvió una criatura abandonada por la desgracia de la vida. Y, a ver, permítame, pero esa criatura que ha sido abandonada, aunque nosotros la abandonemos, que no tomemos responsabilidad, el inconsciente de esa persona, del perro que anda en la calle abandonado, del niño que está en la calle, del anciano que está en la calle, aunque no lo querramos aceptar, sus inconscientes también influyen en nuestro inconsciente, solo que nosotros inconscientemente queremos aparentar que no nos influye, pero realmente nos está recordando que somos nosotros el Víctor Frankenstein, el que creó a esa criatura para después abandonarla. Así que es una mezcla de inconscientes el que nos forma. Pero volviendo a la novela, llama la atención de que Mary plantea de que la criatura se forma de 3 libros. Y yo le podía preguntar a usted, ¿cuáles son esos 3 libros que lo formaron a usted? Apartando la Biblia por algún religioso. ¿Cuáles son esos 3 libros, esas novelas que lo formaron a usted, que impactaron su vida? O tal vez al final le puede decir, mire, yo no leo, yo veo televisión. ¿Cuáles son esas 3 películas que impactaron su vida? Esas 3 películas formaron su vida. En mi caso, una de ellas fue 20.000 leguas de viaje submarino, que me la leía, la volví a leer aunque era chico, pero me impactaba la trama, formó mi inconsciente. Ahora, ¿cuáles fueron las 3 novelas que escogió la autora, que eran las que leía la criatura para formarlas? Da mucha importancia porque son 3 novelas que nadie lee el día de hoy, solo los filósofos, porque tienen mucho peso filosófico detrás, muy importantes. Son 3 novelas muy importantes, pero se dejan aparte. La primera es El paraíso perdido de Milton. Es una novela de 10.000 versos, similar a la Divina Comedia, que fue hecha en versos. Esa novela es una novela anarquista, porque es la historia como de Génesis 2 y 3,
donde se revela el hombre, donde está la rebelión del rey de los demonios, que no quiero mencionar su nombre, pero es el rey de los demonios, el héroe de la película, de la novela, del Paraíso Perdido. ¿Por qué? Porque es un anarquista, porque lo que quiere es rechazar el sistema que lo quiere controlar a él y que quiere controlar a Adán y Eva, como diciendo, yo pongo los límites. Ahora, no, si usted va a leer esa novela, no lo vea desde una perspectiva religiosa, tiene que leerla desde una perspectiva filosófica para analizar por qué. Porque al final el punto es este. Esta novela, El Paraíso Perdido, así como la novela Los Miserables de Víctor Hugo, son novelas de un cuestionamiento que uno dice, ¿por qué un creador abandona a sus criaturas a su suerte? No lo dice, pero es tal vez un cuestionamiento a Dios. ¿Por qué Dios nos crea y después tenemos que sufrir y ser abandonados? Y sí, mire, yo tal vez no les he contado toda mi historia. Yo me identifico mucho con esto porque yo pasé por una situación donde, sin dar más detalles, familia muy cercana me despojó, y para despojarme estuve a punto de ir a la cárcel, un proceso de más de 11 años, violentado por el sistema de justicia. En mi caso, busqué ayuda en la iglesia, personas que conocía de años, religiosos líderes. Ellos me violentaron, me estafaron por una cantidad monstruosa, pero cuando digo monstruosa es monstruosa, usando profecías y cosas pentecostales. Cuando yo les dije de que habían sido unos sinvergüenzas, pues entonces me pusieron una demanda por $250,000, que casi iba a la cárcel. Eso me llevó a casi terminar desquiciado, sin familia, sin religión, sin iglesia, y el sistema de justicia tratando de ver cómo conseguía de meterme en la cárcel. En ese momento sí, fue un momento en que yo tuve un alto cuestionamiento de Dios, qué pasa, todo, y lo que al final me salvó, y parte es en el canal que lo he estado explicando, y la idea es, espero que nadie más esté pasando esa situación, pero no doy más detalles. Lo que me ayudó a salir adelante, a no convertirme en un monstruo, porque era una criatura abandonada, abusada, un sistema, un gobierno secular y religioso de destruirme porque me había vuelto feo, en lo que estaba pasando, de que querían que fuera al psiquiatra, después el psiquiatra que fuera al psiquiátrico, pero mejor con antidepresivos. Sí, mi cuestionamiento fue alto de ¿y dónde está mi creador? Porque eso lo me hizo, me abandonó, y hoy soy una criatura y rechazada por la sociedad. Entonces, donde yo encontré la solución fue arrancando desde la mística judía, desde la cábala, porque ahí fue donde realmente, aunque conocía, había sido profesor de instituto bíblico, no encontré ahí por dónde. Pero en el análisis religioso, en el análisis desde la perspectiva judía, de misticismo judío, ahí entendí por qué la maldad, por qué el dolor, por qué Dios lo permite, cuál es ese propósito, y pude salir adelante y no me convertí en un monstruo. Pero bien, haciendo esa referencia, lo que la criatura en la novela aprendió con El Paraíso Perdido fue el concepto abstracto teológico de creador, de criaturas, el concepto de bien y mal, el concepto de mundo, de sufrir, de maldad. Eso lo entendió. En la otra libro que se llama Las Desaventuras del joven Werther, que fue escrito por Goethe, el mismo que escribió la novela Fausto. Que interesante que Fausto, que vende su alma al diablo, y era también algo que le llamaba la atención, El Paraíso Perdido, donde el héroe es el rey de los demonios, y donde la criatura encuentra al rey de los demonios como también su héroe, porque en la novela El Paraíso Perdido él es el héroe. Es como que si el rey de los demonios fuera Prometeo peleando contra los dioses,
Y de hecho Frankenstein o el Prometeo ese moderno que lucha contra los dioses. Es decir, esa criatura está peleando contra su creador, contra Víctor Frankenstein. Y está también haciendo la analogía del hombre que está luchando contra su creador, contra Dios, que lo creó y lo abandonó a su suerte y tiene que ver cómo sale adelante. Pero como le digo, yo encontré por qué todo eso, las respuestas en el misticismo judío. Y si alguien quiere saber más, bueno, ahí están los videos que he dejado y que voy a seguirle introduciendo, que fue lo que realmente me sacó adelante. Pero este libro, Las desaventuras del joven Werther, es lo que le enseñó a la criatura de la novela a las relaciones humanas. Y Las vidas paralelas de Plutarco, el tercer libro, y como le digo, eran los 3 libros favoritos de la autora, por eso fue que los escogió para novela. Es porque da las nociones de los hechos históricos más importantes que formaron a la sociedad moderna. Es decir, también si nosotros queremos entendernos a nosotros, tenemos que conocer la historia antigua, porque la historia antigua creó a nuestras sociedades y nuestras sociedades nos creó a nosotros, para poder entendernos. Pero es muy interesante que esta novela es un cuestionamiento a que alguien ha sido creado, abandonado, y de ahí que dice, ¿para qué la sociedad? ¿Para qué los gobiernos si al final ellos no nos van a ayudar, sino que nos van a terminar de destruir? Porque así me sentía yo, o sea, el sistema religioso, busqué la ayuda ahí y lo que encontré era que me querían destruir. Y cuando yo estaba pasando por el problema y fui a buscar a los que yo conocía, ni siquiera me quisieron recibir, sino que me tocó solo, sin familia, sin religión, sin nada, enfrentar esa situación. Pero bueno, aquí estoy. Y al mismo tiempo la pandemia, y al mismo tiempo que me habían detectado el cáncer. Entonces fue el annus horribilis, como hubiera dicho la reina de Inglaterra. O sea, fueron los 3 años más terribles de mi vida. Ahora, pero bueno, volviendo a la novela. Puede ser que alguien esté pasando por situaciones parecidas, se identifique, y esto le puede tal vez ayudar, este canal o este video. Ahora, Víctor Frankenstein, su creador, abandonó a la suerte a la criatura, repulsivo por su aspecto físico, y durante varios días ese monstruo asustado, entristecido, y no tenía identidad, porque su padre lo abandonó, nunca le puso nombre. Y qué importante es la paternidad. La otra vez una persona me decía que el esposo se le había ido y la situación de su hijo. Entonces yo le dije, mire, si usted necesita ayuda a su hijo, yo con gusto puedo ir, llevarlo a los scouts o platicar con él, darle identidad de varón a esta persona para que pueda salir adelante. Porque no es la mujer la que le da la identidad de varón a un varón, es un varón el que se la tiene que dar. Porque de lo contrario, su hijo va a ser una criatura y después va a cometer errores y se va a volver un monstruo. Bueno, tal vez eso fue lo que le pasó a su ex esposo. Ahora bien, esta criatura en la novela vaga por los bosques y sobrevive en base a comer bayas silvestres y tomar agua del río. Pero a medida que va yéndose al invierno, entonces tiene que buscar un refugio a un pueblo cercano. Y trata de contactar con los seres humanos de forma violenta. Él se vuelve amigo de un ciego. Y él ama la naturaleza. Se lleva bien con la persona ciega. Él se maravilla como un niño chiquito, es decir, es una criatura grande, grotesca, pero tiene el alma de un niño. Se maravilla de la naturaleza, es vegetariano, no come carne, no le desea causar dolor a nadie, ni a los insectos. Y aquí se ve esos símbolos de esa criatura hecha de muchas partes que no se conocieron esas partes. Así como nosotros hemos hecho de muchos inconscientes que tal vez no se conocieron. Abandonado por su creador, sin ninguna paternidad, sin ningún sentido de para qué soy yo, y que tiene que sobrevivir sin ayuda de nadie.
Ahora, cualquiera que no tiene nombre, cualquiera que no tiene un reconocimiento a los demás, es decir, alguien que no tiene un reconocimiento de amor de su familia, de amor de la sociedad, eh, ha sido una persona abandonada, como el niño de la calle, que lo vemos todos los días cuando vamos en el vehículo, pero no sabemos su nombre. Y aquí espero que terminen de ver el video porque el final del video es extremadamente importante. Ok, en la novela de Los Miserables tampoco da una respuesta, solo una crítica de la sociedad, y por eso era en ese tiempo, en el siglo XVIII, una gran crítica de los anarquistas a la sociedad. Y hasta cierto punto no lo dicen, pero también era una crítica al sistema religioso, porque el sistema religioso no nos enseña a cómo realmente conectarnos con Dios para poder tener la paternidad con Dios. Nos trata de convencer que la paternidad es con los líderes religiosos y que siempre tenemos que depender de ese sistema religioso, de ese gobierno, que nosotros somos malos y que ellos son los que nos hacen buenos, pero que al final, cuando estamos en el problema serio, nos encontramos abandonados por Dios y por ese sistema. O dígame si no, ¿cuántas personas que están en un buen problema van a buscar a su líder religioso y cuando les dicen, ¿y qué hago? Y la respuesta de él es, ore. Sí, pero sí, ¿qué hago? Ore. Y en la pandemia, mire, no tengo qué comer, ¿qué hago? Ore, órele a Dios. Pero, y que no es usted el sistema, el gobierno que me dijo que me iba a cuidar. Usted me creó. Yo hoy que estoy en problemas me abandonó. Pídele ayuda a Dios. ¿Cómo? Usted no me va a ayudar. Usted es el que me ha creado. Pídele ayuda a Dios. ¿Y cuánta persona pudo haber perdido la casa y todo? Pero y que no estuve aquí dando mi dinero, mi trabajo gratis. Pero cuando tengo el problema, me abandonó. Y si estoy en serios problemas, me volví repulsivo y me abandonó. Y si me salgo de ese sistema religioso, pues me vuelvo un monstruo para ellos, repulsivo, porque como que los traicioné. Entonces el anarquista le diría, ya ves que tengo la razón, no necesitas un sistema. Te convencieron que necesitas ese gobierno, pero no lo necesitas. Tú tenés que aprender a gobernarte. Es cierto, tal vez aún no eres capaz, pero tu obligación contigo es que tú tienes que volverte capaz. No tenés que depender de que otro te ayude. Tú tenés que aprender y no esperes que otro te enseñe. De lo contrario, tarde o temprano vas a estar como esta criatura de esta novela. Ahora, también hace otro planteamiento, porque las novelas, cuando uno encuentra muchos planteamientos, uno dice, esto es algo rico, esto es algo que hay que explorarle más, esto es algo de filosofía, algo más. Y lo interesante es esto. Fue el inconsciente de Mary Shelley que hizo este libro. ¿Quién sabe si su inconsciente, el que me está viendo, escogió ver este video por alguna razón? Es probable, se le podría llamar sincretismo, coincidencia, pero no descarte que usted está viendo este video y no es una coincidencia, sino que fue su inconsciente el que buscó este video y tiene que explorar qué le quiere decir su inconsciente con este video que usted necesita. Ahora bien, otro planteamiento que hace en esta novela es la búsqueda de la felicidad de las personas, porque Víctor Frankenstein, el doctor, busca la felicidad de dos formas. Su meta es egoísta. Él es un gran científico y quiere tener reconocimiento, pero también quiere la felicidad de casarse con su prima, pero no tanto porque ama a la prima, es porque quiere que la prima lo ame. Por tanto, el planteamiento es de este libro, de esta novela, que nosotros también así como nosotros tenemos un poco de la criatura, también dentro de nosotros vive un Víctor Frankenstein. Es decir, también nosotros estamos creando criaturas y no nos estamos responsabilizando. Ese perro abandonado, ese niño de la calle, también son nuestras criaturas que nosotros hemos creado por ser parte de la sociedad y que no nos queremos responsabilizar. Nosotros también somos esos Víctor Frankenstein que estamos buscando la felicidad
en el éxito personal. Y creamos familias porque también en el fondo queremos que nos amen. Pero al final vive dentro de nosotros tanto la criatura como el creador. Y que tenemos que reconciliar tanto a la criatura como al creador dentro de nosotros y dejar de ser ese Víctor Frankenstein para los demás. Y eso lo vamos a ver al final del video, ya pronto. Así que no queremos estar nadie solos. Y hay un momento en que la criatura le dice al doctor Víctor Frankenstein, mira, yo no quiero estar solo. No quiero que me des un nombre. No quiero que me ayudes. Yo no quiero que me des tu paternidad. Lo único que quiero es una compañera. Yo no quiero estar solo. Alguien como yo. Porque así los dos nos vamos a entender. Porque también así es el inconsciente. Buscamos a personas que tienen la misma herida que nosotros. Porque así nos van a entender. Y así podemos entender al otro. Llamamos. Nuestro inconsciente usualmente se enamora del que también tiene una herida similar. Pero el problema es, y lo dejamos en otro video, es de que nos atraemos por nuestras heridas. Pero como no sanamos nuestras heridas, nos terminamos haciendo más dolor entre nosotros. Repito, nos atraemos por nuestros pasados, por nuestras heridas. Pero como no hemos sanado nuestras heridas, terminamos hiriendo a la persona que es igual. O sea, si le hubieran hecho una compañera a Frankenstein, ambos se hubieran hecho daño, a menos que hubieran estado sanos en su interior, a menos que no se hubieran nunca convertido en monstruos. Pero, ¿qué pasó con Víctor Frankenstein? Mató a la compañera. Porque en un momento dijo él, una ética absurda, que también es anarquismo. Dice, ¿y qué pasa si ellos se reproducen? ¿Y qué pasa si ellos se vuelven mejores que la humanidad? ¿Y qué pasa si después ellos nos controlan? Entonces la mata, porque no quiere tomar responsabilidad de otra criatura. Entonces es ahí donde la criatura se vuelve el monstruo. Le mataron a la que podía ser su compañera y no tenía por qué destruirla. Entonces él lo que hace es destruir a Víctor Frankenstein, a su creador. Es como la persona que cuando se vuelve un monstruo, pues entonces destruye a su creador. Es decir, cuando alguien por tanto dolor termina volviéndose ateo, por tanto dolor rechaza su creencia, rechaza tener una relación con Dios. Y de hecho, un montón de judíos que sufrieron el Holocausto, que no pudieron sanar su dolor, se convirtieron, eran criaturas para los nazis, no tenían nombre, estaban abandonados por la sociedad, pero en su dolor se volvieron monstruos. Y cuando se fueron a Palestina, maltrataron a los palestinos, y por eso el problema palestino al día de hoy no es que es un problema desde el tiempo de Abraham, como le enseñan un montón de... El problema no es desde el tiempo de Abraham, el problema es por el Holocausto no resolvieron su dolor y terminaron dándole dolor a los demás. Bueno, esa es otra historia. Pero bien, por esta razón la criatura se vuelve un monstruo. Y si Víctor Frankenstein, su felicidad estaba en hacer científico, creó la vida y no le dio felicidad. Después se iba a casar con su prima y tampoco fue feliz. ¿Por qué? Porque la criatura mató a la prima. Es decir, la criatura dice, tú no vas a permitir que yo sea feliz, yo tampoco te voy a permitir que sea feliz. Y de ahí en adelante la historia de la novela es una tragedia griega de estarse destruyendo los unos a los otros, pero no vamos a analizar eso porque si no, no terminamos. Más bien, para terminar, vamos a ver esto. La contraparte es la vida de Víctor Franz. Y noten esto, Víctor Frankenstein es el doctor que creó a la criatura, pero hoy voy a hablar de Víctor Franz. Víctor Franz fue un sobreviviente del Holocausto, psicólogo que durante su vida en los campos de concentración le encontró sentido a la vida para poder sobrevivir. Debo vivir para contar lo sucedido. Es decir, debo vivir para evitar el dolor a los demás.
Él sí encontró felicidad a su vida. Víctor Frankenstein, y cuando digo Víctor Frankenstein, pongámonos nosotros. Nosotros no vamos a encontrar la felicidad. Nosotros no vamos a encontrar sanar nuestro interior a menos que dejemos de buscar nuestra felicidad. Repito, mientras tratemos de buscar la felicidad, no la vamos a encontrar. Mientras tratemos de alcanzarla, no vamos a hacerlo. Pero en el momento en que tomemos la decisión de comenzar a buscar la felicidad de los demás, ahí es en ese momento que vamos a ser sanados internamente, hasta que nos enfoquemos en sanar a los demás, hasta que nos enfoquemos en ayudar a los demás, hasta que nos enfoquemos en buscar esas criaturas, a esos Frankenstein en la calle y ayudarles. Ellos nos van a sanar a nosotros. Vamos a dejar de ser Víctor Frankenstein cuando nosotros redimamos esas criaturas. Ahora, les va a sonar bastante blasfemo lo que les voy a decir. Usted no esté esperando a que Dios lo sane. Usted no esté esperando a que Dios le ayude. No esté esperando a que Dios ayude a esas personas. Usted es el que tiene que hacerlo. Es usted el que tiene que tomar la decisión de sanar a su interior. ¿Cómo? Cuando hace años yo fui profesor de instituto bíblico, y yo sé, va a decir, suena raro usted que hoy tiene orientación judía, era de instituto bíblico. Yo había dejado una tarea, y la tarea era de que fueran a buscar a alguien desamparado. Si era niño, mejor. Que lo llevaran a un restaurante donde había juegos, que le llevaran su muda de ropa, que no importaba si el niño le daba las gracias o no, que le hicieran el día más feliz al niño y que después le dejaran dinero porque tenía que haberlo recolectado, que pudiera jugar en los juegos de ese restaurante donde el niño nunca iba a poder entrar. Miren, los reportes que daban después, los que hicieron esa tarea, les transformó la vida. Es decir, yo creo que les transformó más la vida hacer eso que haber aprendido cualquier libro de cualquier clase del instituto bíblico. Porque en ese momento, el alumno del instituto bíblico, de la tarea que había dejado, hacía eso, él desaparecía un poco de su Víctor Frankenstein. Y él transformaba la vida de una criatura que tal vez iba a volver monstruo o no. Pero por el hecho de haberlo llevado a un restaurante a comer, a darle felicidad, de decirle, llévelo a jugar, llévelo a donde él no puede ir. Ese niño no tiene nombre. Ese niño no sabe si tiene papá, si ha sido construido de un montón de muertos. Pero usted, ese niño nació bueno. Fue la sociedad lo que lo ha hecho malo. Pero si usted quiere sanar, no se lo pida a Dios. Usted tiene que decidir sanar. ¿Y cuándo? Cuando se vuelva como Víctor Franz, cuando su felicidad la va a buscar ayudando a los demás. Y de hecho, cuando yo comencé a hacer este canal para decir que en este canal quiero ayudar a personas que han llegado a un nivel tan terrible como llegué yo, de decir, Dios no existe. Después de que he pasado todo, ¿cómo es posible que personas que fueron mis pastores, mis profesores de instituto bíblico, me estafaron más de $110,000, después me engañaron y después extorsionado por $250,000, y no hay ningún sistema religioso que me quiera amparar? De hecho, cuando buscaba a las personas me decían, miren, no nos moleste, era lo más que nos decían. Y fui a buscar a la pastora que era la hermana de uno de estas personas, y me dice, no me esté molestando, él ya sabe lo que tiene que hacer. Pero ¿y qué pasa? Yo los ayudé a ustedes. Yo en ese momento dije, soy una criatura que fue abandonada, pero mi sanidad comenzó, por un lado, estudiando misticismo judío, y comenzó cuando dejé de buscar mi felicidad, sino que comencé a buscar hacer feliz a las criaturas abandonadas. Mientras sigamos buscando que la felicidad está en que me den, que me bendigan, me ayuden, me provean, hasta que Dios me dé, no vamos a sanar interiormente.
vamos a seguir siendo Víctor Frankenstein. De hecho, en la parábola del hijo pródigo, el escriba, el levita y el sacerdote eran Víctor Frankenstein. Ellos, era un judío el que había caído, era un sistema religioso que había creado a ese judío que estaba desamparado, pero había cometido el pecado de ser desamparado. Y si se dan cuenta, no tiene nombre. Es alguien que ha sido golpeado, que nadie le importa. Y así, cuando alguien es golpeado, maltratado por la sociedad, pierde el nombre, queda desamparado. Ellos no nos importa. Eres repulsivo por lo que te está pasando. Y es un samaritano que es interesante que también el video que hice, que se llama Cómo el inconsciente evita que seamos buenos samaritanos, es el video que nadie quiere ver, porque es el video donde cuestiona que cómo es que nuestro inconsciente, nuestro Víctor Frankenstein, crea las criaturas que después abandonamos. Entonces, lamentablemente ya se alargó mucho el video. Si no, sé que si se alarga, ya se pierde la referencia, pero como un resumen, no espere que Dios lo ayude. Es usted el que se tiene que ayudar. ¿Y cuándo es que usted se va a ayudar? Cuando usted comience a ayudar a los demás. ¿Y a quién tiene que ayudar? Mire, adopte a un perro o a un gato, y más si está muy maltratado. Eso va a ir sanando su interior. Cuando usted no se enfoque en que le den amor, sino que cuando usted se enfoque en dar amor. ¿Cómo quisiera que realmente nuestros inconscientes sanaran? Porque cuando realmente nuestros inconscientes sanen, una de las cosas que va a pasar es que muchos de ustedes ya no van a querer, van a hacerse veganos o van a ser vegetarianos y van a comenzar a respetar la vida de esos animales que fueron abandonados en granjas al sufrimiento. Van a tener una mayor conciencia. Cuando realmente sepamos que estamos siendo sanados, vamos a darnos cuenta que nosotros somos Víctor Frankenstein y que nosotros hemos creado a esas criaturas y las hemos convertido en un monstruo. Esas criaturas fueron buenas, nacieron buenas, pero nosotros como sociedad las convertimos en monstruos, las convertimos en algo repulsivo. Si usted está pasando por mucho dolor, solo haga eso. Vaya a buscar a una persona que está en una situación terrible y ayúdela. Tal vez usted dice, sí, pero yo no quiero tomar esa responsabilidad. Y si después tengo que darle educación a ese niño por toda la vida y de todos modos ni me va a dar las gracias y a saber el papá, o tal vez al final también es termina igual de criminal, pero es para usted. No importa el otro, es que usted debe de dejar de ser ese levita, ese escriba y ese sacerdote. Usted tiene que convertirse en el verdadero buen samaritano, porque ese es el que tiene la vida eterna. Es decir, el que tiene la vida eterna no es que el que hace una oración, porque la oración de aceptar a Jesús, eso fue una doctrina que comenzó en el siglo XX, no estaba antes. Eso fue ok, qué bueno esa oración, sí, pero fue una doctrina que fue creada en el siglo XX. Lo que sí dice la Biblia es que el que tiene vida eterna es el que sana a su Víctor Frankenstein, es aquel que va a buscar esa criatura que abandonó. Es decir, usted puede decir, sí, pero ese no era mi perro. Sí, es su perro. Yo, por ejemplo, llevo la comida cuando vamos de paseo, porque encuentro esos perritos, no se quieren venir a mi casa, pero ahí les doy la comida, como diciendo, tú también eres de mi creación, porque yo soy parte de esta sociedad. Qué distinto sería todo si realmente sanamos. Es decir, como un anarquista se lo estoy diciendo, los gobiernos no nos ayudan a cambiar. Los gobiernos solo nos ayudan a que nos controlen. Y como anarquista le podría decir, cuando usted aprenda a ser anarquista, va a decir, ese niño de la calle, ese anciano de la calle, él es mi pariente. Ya no le debo nada a mi religión, ya no le debo nada a mi sistema religioso. A quien yo me debo
es a ellos. A quien tengo que hacer feliz no es a mi líder religioso ni a mis líderes. A quien estoy obligado a ser feliz es aquel al que yo he abandonado, es aquel al que yo lo veo repulsivo. Yo sé, no queremos tomar esa responsabilidad, pero Víctor Franz, él entendió que era la única forma, y le digo, es la única forma de poder ser feliz, es la única forma de encontrar felicidad. Pensamos que la felicidad es cuidar nuestro dinero, cuidar nuestra vida. Somos como Víctor Frankenstein, pero Víctor Franz, este sobreviviente, nos dijo, no, no es cuidando tu dinero, es haciendo felices a los demás. Y bueno, lo siento de que me alargué. Espero que les haya gustado este video. Si es así y saben que hay otros que lo necesitan, compartan este video. Y siempre les dejo como referencia acá ese video de cómo nuestro inconsciente nos convierte, no nos hace buenos samaritanos. Y este otro video que también es cómo nuestro inconsciente nos vuelve fantasmas. Porque porque esos monstruos, esas criaturas abandonadas son como fantasmas. Los hemos convertido en fantasmas como que tienen vida pero no tienen vida. Porque así somos felices, para no tomar responsabilidad de lo que ha sido nuestra creación. Bueno, yo espero que puedan ver esos videos porque yo sé que eso les va a ayudar mejor a entender y a poder ayudar a que sean sanados en nuestro interior. Shalom.